Gloria a Dios. Buenas noches. Les mando saludos desde Tijuana, México, a todas partes del mundo donde van a escuchar este mensaje. No podemos negar que se estarán predicando mensajes de prosperidad, de paz, de amor, de sanidad, de salvación, de liberación, de santificación y sobre todo temas proféticos, ya que estos temas son y seguirán siendo indispensables para la vida humana. En lo que a mí corresponde, en el pasado estuve predicando temas del amor, de la gracia, de la misericordia, pero hoy en este día voy a traerles un tema, creo yo, difícil de predicar. Con la ayuda de Dios lo vamos a poder llevar a cabo. Puede llamarle usted tema, predicación, mensaje, enseñanza o una invitación a meditar en lo que Dios va a hablar en nuestro corazón en este día. Nuestro Señor Jesucristo es el más grande profeta de la Biblia. Quiero que lo tome en cuenta. Los estudiosos de la Biblia hablan de profetas mayores y profetas menores. No es porque sean más que otros, sino que hay quien han escrito más grande libro o más versículos de profecía que los otros. Quiero poner un ejemplo para ir introduciendo en este mensaje que voy a traer ahora. Un ejemplo quiero hablar para que usted entienda lo que les quiero hablar y lo que le voy a decir. Yo soy de la ciudad de Tijuana. En Tijuana, si hubiera un ministerio chico o grande y Dios ha levantado un profeta ahí y el profeta predica o profetiza, estoy diciendo que es un ejemplo, un mensaje que Dios le da y dijera, por ejemplo, así: son tiempos difíciles los que estamos viviendo. He aquí, dice el Señor, que viene para Tijuana antes de que termine el año un terremoto. Vamos a decir que es un ejemplo, ¿ok? Y se cumpliera. Lo que yo le quiero llevar a este entendimiento es que este profeta no es un gran profeta, pero Dios lo usa. Y Tijuana, la palabra Tijuana no está en la Biblia, ¿verdad? Pero Dios específicamente trae un mensaje a un pueblo, a una nación, a una ciudad o a una persona. La Biblia habla de un profeta, Jonás. Dice la Biblia, Jonás, no sé si ha oído usted, Jonás. Hay profetas como Daniel, capítulo 7, que profetizaban mensajes para ese tiempo y tiempo futurístico. Pero Jonás profetizó en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4, Dios le dio un mensaje. Y lo voy a resumir, dice: ve y dile a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Por eso le ponía el ejemplo del profeta que solo va a dar un mensaje profético. En este caso fue sobre una ciudad, no fue sobre el mundo entero, no fue sobre naciones, sino sobre una ciudad. Así Dios en estos tiempos tiene profetas que específicamente están hablando a su pueblo. El tema de hoy que yo traigo en este día es el tema que vamos a tratar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer una escritura en el libro de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Desde el versículo 15 lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras.
Quiero que ponga mucha atención a la palabra y con trompeta de Dios. Gloria al Señor. Quiero leer otro versículo en 1 Corintios 15:51. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice la palabra de Dios así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice, se tocará la trompeta a la final trompeta. Este tiene un paralelo sinónimo con 1 Tesalonicenses 4:15. No voy a introducirme en estos versículos porque lo que quiero abarcar sobre el tema del arrebatamiento es más bien unas palabras claves que quiero darles. Invito a aquellos hombres de Dios que Dios está poniendo en estos últimos tiempos el sentir de leer su palabra, de escudriñarla, basándote en la escritura bíblica, comprobándola con los acontecimientos pasados y comprobándolas con los acontecimientos que vendrán. Estos temas hablan del arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes dicen que no habrá arrebatamiento, hay otros que dicen que sí. El arrebatamiento de la iglesia, dice el libro de Mateo capítulo 24, 36, pero el día y la hora nadie sabe. Es cierto, nosotros no sabemos cuándo, el día ni la hora va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Ahora quiero que piense en esto. La palabra no dice que nadie sabrá. La palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero la palabra no dice que no sabrán el año ni los tiempos, sino al contrario. El Señor dijo que viéramos los tiempos. No especificó año, pero Dios no dijo que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el año. Solo dijo la hora y el día nadie lo sabe. Y yo creo que realmente nadie lo sabrá, nadie lo podrá descifrar. El arrebatamiento es un acontecimiento que nosotros los creyentes estamos esperando que venga. Quiero pedir disculpas para aquellas personas que leen la palabra de Dios y que no están de acuerdo en que se use la Biblia y se use la historia del mundo o algunos otros mensajes que Dios les ha revelado a otros hombres. Le digo esto porque hay ministerios, mi hermano, que Dios ha levantado hombres sabios, grandes ministerios, que ellos han escrito un libro o que han dado una profecía. Y realmente yo he mirado que hay predicadores que hablan sobre un tema de ese libro que es bíblico, lo predican y Dios le da más sabiduría añadiéndole. Por eso le decía, ¿verdad? Porque nosotros debemos estar abiertos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe para preparar un mensaje. ¿Se acuerdan de los profetas menores que les decía? Introduje ese tema que yo le dije porque quiero hablar de una profecía que quiero que usted ponga mucha atención, hermano. Esta profecía tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Este profeta se llama King Clement y esta profecía la dio en el año 2007. La voy a leer. Usted va al YouTube y usted va a encontrar, pregunte King Clement, profecía 2007 y usted la va a leer. Yo la quiero leer ahorita, usted la va a escuchar en ese momento. Yo la quiero leer porque quiero que usted escuche lo que el Señor le va a hablar en esta hora. No me voy a salir del tema del arrebatamiento. Dios a mí me habló una palabra
que se la voy a decir más adelante. Pero es necesario que lea esta profecía. El Señor me puso en mi corazón leer esta profecía, porque esta profecía se dio en el 2007 y yo la escuché hace como 6, 7 años, cuando el presidente Trump llegó a la gubernatura, y me acuerdo que por esa fecha yo la escuché. Dice así, profeta King Clement, 2007, esto se llevará a cabo. Será algo fuera de lo común, una transfiguración, una invasión en el mercado, en los medios de comunicación, cuando la revista Time no tendrá otra opción, tendrá que decir lo que yo quiero que ella diga. La revista Newsweek dirá lo que yo diga. El show de televisión The View dirá lo que yo diga. Ahora ponga en este. Trump será la trompeta, dice el Señor. Trump será la trompeta. Yo levantaré a Trump para que sea la trompeta y a Bill Gates para que abra las puertas del dominio financiero en favor de la iglesia del Señor. No me olvidaré del 9/11. No me olvidaré de lo que aconteció ahí en ese día. Y no me olvidaré del que guarda las puertas de Nueva York, que una vez más velará por esta nación, dice el Espíritu de Dios. Acontecerá que el hombre que yo ponga en la oficina más alta del gobierno avanzará susurrando mi nombre. Pero dice Dios que cuando él ingrese a su puesto, él dará un grito por el poder del Espíritu, porque yo lo llenaré con mi Espíritu cuando entre en su oficina, y entonces habrá un hombre de oración en el mayor puesto de la nación, y habrá un presidente de oración y no un religioso. Y haré tonta a la gente, dice el Señor. Sí, así lo haré. Dios dice, aquel que ha sido escogido avanzará, y la gente dirá que él es pura emoción. Pero el Espíritu de Dios dice, sí, él será pura emoción, pero él sí edificará los muros de protección del país, y en gran manera, y la economía del país se levantará rápidamente, dice el Señor de los ejércitos. Escuchen la palabra del Señor. Dice Dios, te pondré al mando de 2 periodos presidenciales. Un presidente de oración, aunque en sus inicios no será alguien de oración, yo lo pondré en este puesto. Luego lo bautizaré con el Espíritu Santo y mi poder. Quiero decirles esto, hermano. Esta profecía está ahí en YouTube. Quiero que piensen esto. Trump, dice la profecía, Trump es la trompeta. Quiero que oiga, hermano. Trump es la trompeta. Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios dice que con trompeta de Dios. Pablo dice, porque se tocará la trompeta y al final de la trompeta seremos arrebatados. No pierda de vista estas palabras. Meditando y decía, ¿por qué tan fácil la pone el Señor? Trump en español es trompeta. ¿Por qué Trump no se llamó Wilson o Wilk? Algo. ¿Por qué Trump? Me daba risa cuando me ponía a meditar en esto. Parte de esta profecía se ha cumplido. Yo he investigado
Y parte de esta profecía desde que el profeta empezó a predicar. El profeta dio la profecía en el 2007. El presidente Trump tomó posición en el 2016. 9 años atrás. Y usted vuelva a escuchar. Un profeta no se equivoca cuando es de Dios. Él tiene más profecías de antemano. Él se atreve, Dios y el profeta, a hablar específicamente de un hombre y a declarar su nombre. No unos meses antes, no durante la contienda presidencial, 9 años atrás. Y a decir, usted oyó lo que pasó en este movimiento, que Trump era el menos que tenían para que fuera presidente. Dios movió, Dios cumplió su profecía. El profeta se murió 14 días después de que el presidente Trump tomó posesión de la presidencia. Pero una de las partes de la profecía dice que Trump tendrá el periodo presidencial. Yo le voy a decir, Trump en estos tiempos, en este tiempo de pandemia que estamos, Trump aparentemente no va a volver a calificar para presidente, porque se le dice que tomó malas decisiones. Pero yo le voy a decir algo. Esta profecía se va a cumplir. Trump va a ser presidente nuevamente. Y Dios va a hacer algo milagrosamente en estos tiempos a favor del pueblo de Estados Unidos, donde Trump va a volver a ser elegido. Dios va a hacer un milagro otra vez. Porque los tiempos difíciles, las cosas imposibles, donde está muerta la situación, eso es la especialidad de Dios. Trump hará algo a favor, Dios hará algo a favor del presidente Trump para que vuelva a ser electo. Usted va a ver lo que Dios va a hacer. Yo ya lo estoy viendo. Pero él va a volver a ser reelegido para que esta profecía se cumpla. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esta profecía, hermano? Casi ya se lo dijo todo el Señor. Yo creo, al estar estudiando y meditando y hablando con Dios, yo creo, no me crea a mí ni diga José dijo, o más bien diga lo que yo dije. Yo creo, y meditando, porque es de meditar y de pensar, yo creo que cuando Trump termine la presidencia, en esos periodos de ahí en adelante va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser que Trump tenga doble tiempo de presidencia, y puede ser que durante esos años, porque se va a cumplir que él va a ser presidente, doble vez, puede ser que el Señor venga. Pero está diciendo, bueno, no le atinaste. No, hermano. Yo ya le estoy preguntando al Señor y también el Señor me habla. Ahora, hay un hombre de Dios que dice que él ha estudiado durante toda su vida la palabra de Dios, Daniel, Apocalipsis, profecía, y durante muchos años se estudió. ¿Y sabe lo que él dice? Cuando al final dice 2 solas palabras, como Salomón. Dice que él se dedicó a vivir la vida y dijo, solamente lo único que me di cuenta que todo es vanidad, y lo único que puedo decir, dice al final de todo, es que teman a Dios y guarden su palabra. Y el hombre dice que disfrute el trabajo de sus manos. Este siervo de Dios dice, dice, de todos los años y estudio, lo único que voy a decir esto, dice él, que en el 2028 va a ser la segunda venida de Cristo. Y dice él, en el 2028 va a ser la segunda venida de Cristo. Réstele 7 años, en el 2021 es el arrebatamiento. Es lo que dice él. Porque habla del tiempo de cuando la nación de Israel fue restaurada. Dice que en 1948. Hablando de la profecía, que Dios habla de la generación que verá esta profecía cumplirse,
antes de que todas estas cosas acontezcan. Son 70 años, más el Salmo también. Hay un Salmo, el Salmo 90 dice que los más robustos serán 80. Entonces, yo le quiero decir, tengo una tabla que yo hice. Hay unos que dicen que fue en el año 1948, pero yo investigando, nace el 11 de mayo de 1949 Israel como Estado. Si, como dice este siervo de Dios, que en 1948 Israel se levantó o fue como nación, le suma 70 años, son 2018. Menos 7 son 2011, perdón. El Señor no vino en el 2018, ni hubo arrebatamiento en el 2018, ni en el 2011. Ni en el 2018 fue la segunda venida de Cristo. Ok. Si al Señor le complace, como dice el Salmo 90:10, que los más robustos son de 80 días, entonces a 1948 usted le suma los otros 10 días, o 1948 más 80 es el año 2028, menos 7 es el año 2021. Porque Dios dice que esta generación no pasará así que todo esto acontezca. Si ya pasan 85 años, entonces ya no fue una generación, o si pasan 90, porque mucha gente todavía piensa que el Señor va a venir como el 2040, 2050, o sea, ya no se cumple. Todos los ángulos de la profecía, como en el reloj profético de Dios, se va a cumplir. Se tiene que cumplir eso, se tiene que cumplir Joel, se tiene que cumplir todo exactamente. Ok, si fue en el año 1949, entonces en el 2029 se termina la generación de Israel. Menos 7 en el 2022 sería el arrebatamiento. Eso es lo que, basado en algo sólido. Yo no sé si la gracia de Dios, después de que Trump, por eso yo le decía que el Señor me decía que él va a ser electo y tal vez la segunda elección presidencial la tomaría en el año 2021. Al comienzo, más los 4 años el 2025. Por eso digo, el Señor puede venir entre el 2021, 22 o 23, el arrebatamiento. O si la gracia de Dios la quiere extender Él, si Él lo desea, lo va a hacer, porque claramente la Biblia me enseña que cuando Dios ha profetizado y ha declarado destrucción en algún país, dice que ha habido intercedores como Abraham y otro siervo de Dios, que Dios detuvo lo que iba a hacer. Pero la palabra de Dios se va a cumplir, eso se va a cumplir. Ahora, por eso le digo, usted estudie esta profecía, investigue. Yo le voy a decir el nombre que está en YouTube, de una persona que es la asesora espiritual del presidente Trump, donde le entrevistan y dice que Trump es un hombre de oración. Dice ella misma, Trump no era de oración, hoy es un hombre de oración. Le estoy diciendo esto para que vea que la profecía se está cumpliendo. Y todo lo que este profeta dijo se cumplió. Yo me acuerdo, yo lo vi, yo oí las noticias de las cosas y cómo se expresa el presidente, y cómo actúa el presidente, y cómo este presidente está cumpliendo construir el muro del país de Estados Unidos. Esta sierva de Dios, esta asesora se llama Mary Colbert. MARICOLBERT. Y está unido con su esposo Mark Taylor. Y el título dice La profecía de Trump. Usted vea la entrevista y seguí buscando muchos acontecimientos, como en la revista Time, que dice él, exactamente se cumplió. Ahora, hermano, quiero decirles, ya le dije, este tema es sobre el arrebatamiento y no es fácil hablarlo. Ya le dije lo que habla a Tesalonicenses, Corintios, y lo que les puse. Le voy a hablar lo que el Señor me reveló a mí. También
tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Estando yo meditando la palabra de Dios antes, en el 2019, fue cuando el Señor me habló. Yo me recuerdo que meditando y preguntando, el Señor habla en mi corazón y me dice, ¿sabías? Me dijo así, ¿sabías que cuando yo nací ocurrió un acontecimiento astronómico? Que dice que en Israel los sabios de aquel tiempo supieron que yo había nacido en un lugar porque siguieron una estrella o siguieron ese acontecimiento astronómico. Y yo le dije, sí, cierto, sí, Señor. ¿Ok? Me dijo, ¿sabías que cuando yo morí en la cruz del Calvario, hubo otro acontecimiento astronómico? Y yo, pues más o menos me acordaba. Y después me leí la palabra y dice que cuando él murió, el sol se oscureció y la luna no dio su resplandor. Hubo un eclipse lunar, un eclipse solar, en pocas palabras, y luego un terremoto. Le dije, sí, Señor, es cierto. Dice, cada vez que yo hago algo de esta magnitud, lo hago exactamente en un acontecimiento. Investigué y lo más cercano que yo pude investigar acerca de los sabios que siguieron aquella estrella, los hombres están investigando la estrella de Kindger. Ahí hay mucho tema para que usted vea cómo esa estrella los dio. Un acontecimiento astronómico que pasó en aquel tiempo. Cuando el Señor Jesús murió, en el libro de Joel 2:31, vamos a ver lo que dice usted. Para que vea usted, perdón, lo que dice la palabra del Señor. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 30, dice así. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ok, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Hechos, capítulo 2, versículo 17. Déjame ver lo encuentro porque... Hechos, capítulo 2, versículo 17. Hechos, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor así. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero fíjese bien que en el versículo 16 dice Joel, dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel acerca de lo que leí, que la sangre se convertirá, la luna se convertirá en sangre. Antes de que venga el día grande y manifiesto. Joel habla del día terrible, pero la palabra manifiesto, no voy a entrar ahí, es la manifestación de la redención, de la salvación del mundo a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor me llevó a esos pasajes, el Señor me dijo, siempre ha estado ahí. Cuando yo nací, cuando yo morí, y Mateo 24 dice, 29, vamos al libro de Mateo 24, 29, dice así.
Y yo le voy a explicar ahorita algo que el Señor quiere que usted pueda tener en su corazón y en su mente. Dice, Mateo 24, 29 dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando Jesús murió, hubo un acontecimiento astronómico sobre los eclipses lunares de sangre. Jesús hablando de la profecía en Mateo de los acontecimientos que estarán pasando y luego ya yéndose a la gran tribulación y hablando de que cuando sea ese día de gran tribulación, para ya dar el toque final, dice, antes de que Él aparezca. Esta es la segunda venida del Señor la que está hablando. Dice que volverá a suceder, aquí lo dice, un eclipse lunar de sangre. Lo que le quiero decir con esto, mi hermano, cuando el Señor me habló esto, yo me puse a investigar me acordé de los eclipses de luna de sangre que han pasado en el 2015, 16, 17, 18, donde los científicos están sorprendidos cómo es que están sucediendo exactamente en los días festivos de Pascua de Israel, de la Pascua de Israel. En el 2014 en la Pascua sucedió uno, en el 2015, y le voy a leer lo que yo investigué. Solo han ocurrido 8 veces en toda la tierra. El eclipse de luna de sangre coincidió con la Guerra de los 6 días en 1967, después de 2000 años de asilo de pueblo de Israel. Otro eclipse de luna de sangre en la víspera de la declaración de la independencia de Israel de 1948. Pregunta este hombre, ¿hay algo milagroso o tormentoso en los próximos lunas de sangre? Yo le decía que a esas personas que les gustan investigar, que están estudiando, no me he puesto a investigar año tras año cuándo van a ocurrir los eclipses lunares. Por eso yo lo estoy predicando, porque el Señor me dijo que Él va a poner en el corazón de estos siervos que van a oír este mensaje, empezar a investigar sobre estos mensajes. Porque la venida del Señor, como dice Apocalipsis también, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 6, 12,